Es imposible saber quién fue el primer humano al que la vida le pareció poco y pensó que sería buena idea vivir para siempre. Pero el concepto de inmortalidad está ligado a nuestra especie desde sus primeras creencias. Pueblos como los nahuatl y los mayas ya concebían lo infinito del alma aun cuando el cuerpo se secara lentamente, momificado en bóvedas fúnebres. Los muiscas incluso creían que la vida y la muerte eran parte de una sola ruta y un solo camino, que cuando moríamos el alma emprendía un viaje al inframundo a través de barrancas de tierra negra y amarilla, cruzando un gran río en balsas hechas de telarañas, para llegar a un nuevo destino final donde continuaba su existencia. Y es que el hombre siempre ha soñado con la inmortalidad. En la antigua Grecia, Sócrates definió el alma como inmortal y aseguró que la muerte no es el final, sino una separación del alma del cuerpo para transitar hacia un estado de existencia diferente. Por supuesto, hasta en el cine la inmortalidad ha sido una obsesión. A tal punto que Lord Voldemort, el malo de la saga de Harry Potter, partió su alma en 7 pedazos a través de una magia prohibida, a coste de un sacrificio mortal por cada partición, con el fin de poder vivir para siempre. Suicide mission. The boy who lived, come to die. Como sea, hemos intentado construir la idea de que la vida no acabe, de poder existir de manera indefinida, así sea de formas etéreas y multidimensionales, a través de las almas. Y qué paradoja, la inmortalidad es una invención tan humana como la de las religiones y los dioses, las concepciones del cosmos, el espacio, el tiempo, las leyes de la física, las ciencias exactas, las humanidades, las artes, el ocio, el amor y, cómo no, la comunicación. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda parte de este viaje express y pop por las teorías de la comunicación. Mi nombre es Einar Ortiz Cortés y de antemano muchísimas gracias por acompañarme en este segundo capítulo de La Trama y el Algoritmo, un podcast que habla sobre comunicación digital y cultura pop. Les prometo que la vamos a pasar muy bien. Pero bueno, ustedes se estarán preguntando, ¿y qué tiene que ver la inmortalidad y todo este cuento con la comunicación digital? Bueno, yo les diría que tiene que ver todo, pero primero tenemos que irnos bien atrás en el tiempo, más precisamente hasta el siglo XV. Miremos, por ejemplo, la invención de la imprenta de Gutenberg en 1450. Fue tal vez de manera tangencial una respuesta del ingenio humano a esa búsqueda incesante de trascender, de permanecer quizás a través de ideas y palabras escritas y ahora impresas más allá del tiempo finito de nuestras carnes. Pero no solo esto, la imprenta y la difusión de la palabra escrita se convirtieron en motor de transformaciones en todo el planeta, inmortalizando el conocimiento e impulsando con ello fenómenos sociopolíticos y culturales que cambiaron la historia de nuestra especie, como la Reforma Protestante y el Renacimiento. Esto representó muchas rupturas, por ejemplo, la que el semiólogo, filósofo y escritor italiano Umberto Eco plasmó en su libro de 1980 El nombre de la rosa, que tras su exitoso lanzamiento literario, en el 86 coprodujeron como un filme Italia, Francia y Alemania bajo la dirección de Jean-Jacques Annaud y con los grandes de Sean Connery y Christian Slater en los protagónicos. He has come to seek a killer. We found the body horribly mutilated under a window which was found closed. La película, que gira en torno a la investigación de varios y extraños asesinatos de monjes escribanos ocurridos en una abadía en los Alpes italianos del siglo XIV, justamente antes de la invención de la imprenta de la que venimos hablando, plantea una crítica al control del conocimiento por parte de las estructuras de poder encarnadas en la Inquisición y la supresión de la risa y la ironía frente a la idea de un acceso libre a la verdad, algo que para Eco representa la base de una sociedad más libre y menos dogmática. Ahora, Eco incluso habla de un concepto que me parece súper interesante, que es la lujuria del intelecto, y traslada simbólicamente estos efectos de lo que él experimenta como niño y en sus primeros años en esa Italia posguerra, de lo que es la amenaza del fascismo a un contexto histórico distinto, con lo que logra
mostrarla como un peligro eterno presente en diferentes regímenes opresivos. Ahora demos un salto de 6 siglos, en el que en medio dejamos la imprenta y otras invenciones como el reloj, la brújula, las armas de fuego, la electricidad, el teléfono, el automóvil, el avión, la radio, y acontecimientos históricos como la pandemia de la peste negra en Europa, la caída de Constantinopla, la llegada y la colonización a las Américas y el genocidio de millones de indígenas en el llamado Nuevo Mundo, la Ilustración, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial hasta llegar a la primera mitad del siglo XX. Приказ Верховного Главнокомандующего по войскам Красной Армии и Военно-Морскому флоту. Es el 9 de mayo de 1945 y lo que escuchamos es el anuncio de la Agencia Central de Radio TASS al pueblo soviético sobre la firma del acto de rendición incondicional por parte del régimen alemán en Berlín. Así se marcó el final de la Segunda Guerra Mundial, una guerra con la que muchas cosas cambiaron, y no solo por las muertes, la destrucción y la pobreza, sino también por las heridas abiertas que dejaron el nacionalsocialismo y el fascismo para la historia de la humanidad, con el concurso de los medios de comunicación usados por las partes en conflicto como maquinarias de propaganda y manipulación de la opinión pública, como lo hablábamos en el episodio anterior cuando hablábamos de los modelos difusionistas, de la agenda setting y de las teorías como la de la aguja hipodérmica. Y en este contexto ocurre una reconfiguración, un nuevo orden mundial, un proceso de reseteo que vio el nacimiento de la Organización de Naciones Unidas para supuestamente mantener la paz global a través de la diplomacia y la cooperación internacional, que eran dos conceptos nuevos para entonces. Y también ocurre en África y Asia procesos de descolonialización que dieron paso a la independencia de numerosas naciones de las potencias europeas, mientras que en América Latina ocurre algo distinto. América Latina se convirtió en el epicentro de una nueva disputa geopolítica y sociocultural en medio de nuevos paradigmas alrededor del progreso y el desarrollo vistos bajo una lógica de asistencia técnica y financiera desde los Estados Unidos. En aquella reconfiguración global también surgieron los organismos multinacionales como la FAO, la UNESCO, la OPS, UNICEF, el PNUD, que se plantearon como el objetivo aparente ayudar al mejoramiento de la calidad de vida bajo el modelo intervencionista estadounidense sobre los pueblos del tercer mundo, y que ciertamente fueron claves para que luego, a través de los aprendizajes de planteamientos modernizadores como el mercadeo social, la promoción de la salud y el eduentretenimiento, se gestaran en Latinoamérica otros paradigmas de desarrollo y de comunicación más ligados a un modelo de multiplicidad y con naturaleza participativa, como lo plantean autores como Servat, Beltrán y Gumucio de Agrón, donde se prioriza la identidad cultural y la participación comunitaria con el fin de lograr satisfacer necesidades locales. No obstante, a la luz de los paradigmas del desarrollo de las llamadas teoría de la modernización y posteriormente de la que llamaron teoría de la dependencia, donde la comunicación y el rol de los mass media se entiende como un proceso difusionista unidireccional y prácticamente hegemónico, el continente vivió la intensificación de la Guerra Fría manifestada en inestabilidad política, golpes de Estado y protestas estudiantiles y obreras. Como lo esbozan Servat, Beltrán y Gumucio de Agrón, entre finales de los 40 y comienzos de los 80, América Latina pasó de la esperanza y la confianza en los juramentos del progreso que ofrecía Estados Unidos al declive y al desencanto causado por un incremento de la pobreza, las injusticias sociales y la represión como resultado de una prolongada relación desigual con el gigante del vecindario, que a cambio de la difusión de innovaciones como nuevos conocimientos agrícolas o nuevas tecnologías, se llevaba materia prima muy barata para vendernos productos terminados a precios que no podíamos pagar. Una relación inequitativa y abusiva que, como diría Lerner, obligaba a sacrificar las conquistas sociales y deshacerse de creencias, tradiciones y prácticas culturales que eran vistas
incluso como un freno para la modernización. Así, a principios de la década de 1970, el fracaso del modelo desarrollista foráneo impuesto se hizo muy evidente, y frente a la promesa inconclusa del progreso y la libertad, la dura realidad del subdesarrollo, la explotación laboral y la miseria se hizo imposible de ocultar. Colombia. La familia de Alfredo, María y sus 12 hijos viven esa realidad que se encubre, que se niega. Lo que escuchamos es el documental colombiano de 1972, Chircales, dirigido por Marta Rodríguez y Jorge Silva, quienes por varios años documentaron la cruda realidad de la familia Castañeda, mamá, papá y 12 hijos, todos liberales, como dice el papá desde el principio, quienes sobrevivían en el margen del cinturón de miseria en el extremo sur de Bogotá, subyugados por un latifundio urbano. Así esto lo pongo muy entre comillas como pues, una frase de los documentalistas, haciendo ladrillos de manera artesanal y en condiciones deplorables. El continente se convirtió en una olla pitadora que pronto explotó al fuego de lo que parecía la consolidación del proyecto socialista en Cuba y la larga sombra que se extendía en Chile y en otros países como Nicaragua, además del surgimiento de movimientos sociales, agrarios o guerrilleros, nuevos medios de comunicación comunitarios y alternativos, formas de expresión artística y contraculturales surgidas desde las aulas de los colegios y las universidades como respuesta al problema estructural del atraso, la desigualdad e incluso el imperialismo cultural. También en los convulsos 70, los latinoamericanos fueron precursores en cuestionar el imperante modelo clásico de comunicación y en proponer su reemplazo, como lo anotó Beltrán, a través de la comunicación alternativa y comunitaria, que buscaba iniciar, dar voz a los excluidos, fortalecer identidades culturales y generar cambios colectivos. Un modelo que pretendía promover diálogos horizontales y participación popular mediante el uso de medios como la radio comunitaria bajo principios freireanos, podríamos decir. En este contexto, aquella visión aguda también dio lugar a obras icónicas de los estudios culturales latinoamericanos y de la crítica de medios como Para leer al Pato Donald, de Ariel Dorfman y Armand Matelar, o libros insignes de las juventudes revolucionarias en todo el continente, como Las Venas Abiertas de América Latina, del uruguayo Eduardo Galeano. La supremacía de los tanques de pensamiento de Estados Unidos, ahí estaríamos hablando de fundaciones como la Rockefeller y la Heritage, institutos como el American Enterprise, centros de investigación, agencias de publicidad, las oficinas de prensa, pero también casas disqueras, canales de TV, emisoras, revistas, productoras de cine, posicionaron con su poderío la cultura pop en gran parte del globo, y como lo denunció la misma UNESCO en 1980 en un informe dirigido por Sean McBride, 2/3 partes del flujo de información global era controlado por 3 agencias de noticias estadounidenses. En contraste, el mismo informe sostenía que para entonces no existía ni una sola agencia de noticias nacionales o regionales en todo el sur global. Y mientras las corporaciones norteamericanas se expandían hacia el infinito a punta de millones de dólares invertidos en anuncios de radio con la canción del momento, videoclips musicales con coreografías y luces de neón, avisos de gaseosas, carros o hamburguesas con famosos o campañas con product placement tan icónicos y rentables en la historia del cine como el de la marca de gafas Ray-Ban en Top Gun, que en 1986 aumentó un 40% sus ventas a 6 meses del estreno de la película. A pesar de que los 80 fueron una década difícil para los estudios de la comunicación en América Latina, cabe destacar 2 académicos que aportaron bases sólidas para la década siguiente. El primero es el teórico colombo-español Jesús Martín Barbero, quien sostuvo que la comunicación es un fenómeno más de mediaciones que de medios, es decir, una cuestión de cultura, y propuso que por tanto había que verla también desde el ángulo de la recepción de mensajes en vez de hacerlo solo
desde el de la emisión. Y el segundo sería el economista chileno Manfred Max Neef, quien esboza junto a Elizalde y Oppenheim, con el respaldo de la CEPAUR y la Fundación Dag Hammarskjöld, la propuesta del desarrollo a escala humana como una opción para el futuro, donde además de que se hace una aguda crítica al devenir del neoliberalismo, que para entonces ellos ya le auguraban un fracaso estrepitoso, se plantea el desarrollo como la búsqueda hacia satisfacer necesidades axiológicas de subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, creación, identidad, libertad y hasta ocio en relaciones cruzadas con otras necesidades existenciales relacionadas con el ser, el tener, el hacer y el estar. Mientras tanto, el mundo presenciaba todavía en señal análoga vía microondas y en formato 4:3 los estertores del proyecto socialista con la decadente y dolorosa realidad del pueblo cubano, que se retrata muy bien con sus luces y sus sombras en el documental del 2017 Cuba and the Cameraman, del estadounidense John Alpert, quien tuvo la oportunidad de retratar sus viajes y el estilo de vida en la isla durante casi 50 años, entre los años 70 y los años 2000. Incluso estuvo un tiempo relacionado con Fidel Castro, lo cual es una relación que le cuestionan bastante y que es algo que sin duda le imprime un sesgo al documental, pero que no le quita su valor histórico y periodístico, ya que plasma con fidelidad, la vieron ahí con ese juego de palabras, plasma en piel de personajes reales como Ángel, Gregorio y Cristóbal, los tres hermanos campesinos, lo que es el ascenso y el fracaso de la revolución cubana como sueño político. Los grandes proyectos geopolíticos e ideológicos de la humanidad en el último siglo parecían colapsar, y en este contexto del derrumbe de esos dos grandes mitos, la comunicación para el desarrollo en América Latina surge como la conformación de un modelo propio, contrahegemónico y crítico con respecto a las perspectivas académicas dominantes desde Norteamérica, como lo planteó Barranquero. Desde un modelo totalmente participativo, la comunicación para el desarrollo plantea la necesidad de la apropiación tecnológica por parte de las comunidades en una relación de intercambios significativos en donde todo interlocutor era escuchado y donde buscaba la transferencia de conocimiento técnico. Durante la década de los 90 germinaron importantes avances y postulados alrededor de la comunicación y el desarrollo por parte de muchos otros estudiosos criollos como Rosa María Alfaro, Carlos Camacho, Sonia Restrepo Estrada o el mismo Néstor García Canclini, quien señaló en 2003 un cambio de agenda en las industrias culturales, advirtiendo ya la subordinación de los productos culturales tanto nacionales como locales a una reorganización transnacional en torno a la globalización y la tecnología. People understand that as part of the global system, part of this encroaching, standardized, destructive form that is wiping out all differences, all freedom. Lo que escuchamos es Surplus, terrorismo de consumo, un documental también del 2003 dirigido por el sueco Eric Gandini, que plantea un análisis crítico del consumismo y cuestiona si la acumulación de bienes y la tecnología realmente conducen a una vida más feliz y plena, como lo sugieren sus promotores. A través de un montaje rítmico envolvente y verdad bastante disruptivo para la época, examina cómo la sociedad se ve forzada a consumir. También muestra la influencia de la publicidad y las tendencias de la moda. También aboga por un estilo de vida más sencillo y conectado con la naturaleza, incluso llegando al extremo de ir a plantear una postura desde la filosofía anarcoprimitivista que, pues para el que no sepa qué es, básicamente lo que proponen es un borrón y cuenta nueva, un gran apagón de esta civilización para poder volver a empezar como cazadores-recolectores.
Por supuesto que semejante salvajada no es viable ni sensata, y por ello la comunicación para el cambio social aparece casi en el nuevo milenio como un paradigma reformulado que rescata y profundiza el camino recorrido por la comunicación para el desarrollo y la comunicación participativa en décadas pasadas, mientras incorpora algunas nociones innovadoras y progresistas de los modelos de modernización. Lo esencial es que cuestiona el concepto de un desarrollo que no cuente con la participación de los sectores directamente afectados y promueve una comunicación que haga efectiva la participación comunitaria, particularmente de los sectores más pobres y aislados, además de la búsqueda de la co-creación de esos procesos comunicativos de la mano con ellos mismos. El concepto del buen vivir o el sumak kawsay es una filosofía de vida ancestral de los pueblos indígenas andinos que propone vivir en armonía y equilibrio entre las personas, la sociedad, la naturaleza y el cosmos. Se enfoca en la satisfacción de las necesidades, una vida digna, el amor, el florecimiento saludable y la prolongación de las culturas. Y a diferencia del desarrollo convencional, el buen vivir cuestiona el individualismo y la acumulación de bienes, priorizando la convivencia de la comunidad y el respeto por la madre tierra. Bajo este nombre, el buen vivir, también el Canal 13 ha desarrollado en los últimos años, con el apoyo de la Comisión Nacional de Comunicación de los Pueblos Indígenas y el apoyo del MINTIC en Colombia, una docuserie de historias audiovisuales creadas por los colectivos y procesos de comunicación de más de 30 pueblos indígenas en Colombia. El resultado es bastante interesante porque logra visibilizar esos saberes, tradiciones y culturas desde la visión propia de las comunidades, y la verdad es que ya ha tenido varias temporadas contando estas historias y abordando temas como la crisis climática, la interculturalidad y la salud. Al pensar la comunicación digital en el mundo de hoy, no basta con hablar de algoritmos, plataformas o métricas. Necesitamos marcos críticos que nos permitan entender qué fuerzas históricas y culturales atraviesan nuestros mensajes. Por ello, son claves conceptos como colonialidad, estudios culturales, mediaciones y subalternidad, bajo la lupa de los planteamientos del comunicólogo colombiano Juan Carlos Varela Rincón. La colonialidad nos recuerda que los sistemas de poder heredados del colonialismo siguen vivos en lo digital, desde qué lenguas dominan en internet hasta qué narrativas tienen mayor visibilidad en las plataformas. Los estudios culturales aportan herramientas para analizar cómo los mensajes no se consumen de manera neutra, sino que se interpretan desde contextos muy distintos. Por ejemplo, una campaña o un meme pueden tener lecturas diferentes en México, en España o en Colombia, porque cada cultura resignifica los contenidos. Las mediaciones son justamente esos canales y prácticas que hacen posible la comunicación. Y en lo digital no solo hablamos de redes sociales o de apps, sino también de los códigos culturales y los algoritmos que median lo que circula y lo que queda oculto. Y la subalternidad nos lleva a pensar en las voces marginadas. Si la lógica de los trending topics, por ejemplo, privilegia lo masivo y lo homogéneo, pues la comunicación estratégica debe buscar abrir espacio para estas experiencias y narrativas que usualmente quedan silenciadas. Tan pronto como los dispositivos se hicieron más económicos y fáciles de portar de la mano del advenimiento de la web 2.0, la democratización del acceso y la alfabetización de las TIC y una conectividad de banda ancha cada vez más poderosa y estable a nivel mundial, las dinámicas de lo digital han ido permeando cada aspecto de nuestras vidas. Estaban surgiendo, como lo esboza Tello, nuevas tensiones en la relación de colonialismo con colonialidad, extendida a nuestros días a través de nuevas formas sutiles y perversas de colonialismos en entornos digitales, por ejemplo, a través de la extracción de datos personales por parte de las Big Tech, la llamada uberización del trabajo mediante plataformas que subcontratan servicios con muy malas condiciones laborales,
y la difusión de plataformas digitales como Meta, Google, Amazon o Netflix, que dominan el mercado global y ofrecen servicios y contenidos adaptados a sus intereses comerciales y culturales. A través de plataformas de streaming y redes sociales, la influencia de marcas y estilos de vida en línea es mucho más poderosa y con mayor penetración. La apropiación y uso de datos para moldear el comportamiento del usuario es una realidad, y día a día ocurre una imposición de algoritmos que favorecen culturas hegemónicas y la promoción de ideales estéticos y sociales que marginan las tradiciones locales. Cierran esta lectura contemporánea de una discusión sobre la comunicación digital en tiempos de transhumanismo y exploraciones alrededor de la inmortalidad digital. Sin duda, uno de los productos de la cultura pop que mejor representa estos conflictos posmodernos alrededor de lo digital es la saga de las películas Matrix, dirigida por las hermanas Wachowski, y que se estrenaron entre 1999 y 2003, la trilogía original, y luego estrenaron una cuarta película ya en el 2021. Have you ever had a dream, Neo, that you were so sure was real? What if you were unable to wake from that dream? How would you know the difference between the dream world? La revolución de Neo es el advenimiento contra un sistema de control que esclaviza a la humanidad, y el despertar representa la elección de la verdad sobre la ilusión. ¿Se acuerdan cuando se toma la pastilla roja? Y la duda sobre la realidad, mientras que la inmortalidad puede interpretarse aquí como la trascendencia de Neo, que se convierte en el elegido y aprende a manipular esas reglas de la simulación de la Matrix, logrando así pues una forma de inmortalidad dentro de ese programa. La inmortalidad de Matrix no es solo la de un cuerpo físico, sino la de una conciencia que se eleva por encima del programa. Y esto es al final pues un acto de poder emancipador que se convierte en un legado para la revolución humana en el contexto de la película. A la que estamos llamados entonces es a una revolución neovital, en la que logremos separarnos del sistema, así sea por unos momentos, con el fin de poder experimentar el ser humanos. Una caricia, un abrazo, decir te amo mirando a los ojos, en vez de estar pegado a una pantalla. Tal vez ese sueño de la inmortalidad del que hemos venido hablando desde el principio no esté entonces relacionado ni con escribir un libro, ni con la vida eterna, ni con avatares digitales y transferencias de conciencia y conocimiento a dispositivos en una nube, sino más bien con el buen vivir, con la integración de las TIC, las redes sociales, el storytelling, la inteligencia artificial generativa y lo que sea necesario de ahí en adelante al servicio de la comunicación para el cambio social, en contraposición a un mundo que sigue obnubilado por el destello de los espejos de la inmortalidad digital. Tal vez se trata de poder dejar un legado que perdure a nivel íntimo, haciendo parte de proyectos colectivos y de naturaleza mixta que generen pequeñas revoluciones locales de impacto global. Cambios verdaderos y tangibles en un mundo efímero, gaseoso e hiperconectado, donde momentos más importantes del día son los que terminan en historias de Instagram o se vuelven tendencia en TikTok. Así que la invitación es esa. En un mundo de hibridación cultural, fronteras difusas e identidades inconmensurables, como diría García Canclini, donde pareciera que ser viral es una nueva forma de inmortalidad, busquemos propiciar una comunicación más empática e intercultural, que disfrute de los encuentros, pero sobre todo de los desencuentros, que son oportunidades para recomponer, co-crear y empezar de nuevo. Iniciando proceso de subida. No podemos implantártelo sin más. Tu mente lo rechazaría. Debes aceptarlo voluntariamente. Estamos trabajando en un sistema interactivo de realidad aumentada. Capas encima de la realidad. Eres una monada. Mi nombre es Einar Ortiz Cortés. Esto es La Trama y el Algoritmo. Muchas gracias por acompañarme. Nos oímos en la próxima.